No sé si ya todos recibieron sus hojas que ahorita está pasando, hermano Marcos. Pero por mientras que él está pasando la hoja, voy a pedir si pueden abrir sus Biblias conmigo. Vamos a estar en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Y en Salmos, capítulo 51. Salmos capítulo 51. Segundo de Samuel capítulo 12 y Salmos capítulo 51. Y como ya pueden ver en su pantalla, no en su pantalla, pero en la pantalla, vamos a hablar hoy sobre el tema de la doctrina del pecado. ¿Se necesita más, Marcos? Okay. Lydia, could you make copies, please? Marcos, ¿se puede quedar con uno, por favor? Ahorita va a venir Lidia para hacer copias. Marcos, vamos a hacer copias ahorita. Si se lo puedes entregar a Lidia. Gracias. Como de nuevo, esta noche vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. Y la doctrina del pecado en teología es conocido como armitología. No sé si lo estoy diciendo bien en amar teología. Ok, amar teología. Amartía significa no dar en el blanco y se combina con la palabra ología, que significa el estudio de un tema. El amartología es el estudio del pecado, no dar en el blanco, y van a entender un poco más estas palabras. Pero el hablar del pecado no es un tema muy popular en las iglesias. No es muy popular de hablar de este tema en nuestra comunidad. Y la razón es porque nadie quiere oír de lo malo que son. Nadie quiere escuchar que soy una mala persona. Sin embargo, dime lo bueno que soy. Las iglesias se llenan cuando las personas hablan acerca de cómo puedo ser un mejor yo, de temas así. Pero la Biblia nos dice que no hay ninguna forma que tú y yo podamos ser un mejor yo. Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Dios tiene que cambiar nuestros hábitos. Dios tiene que cambiar. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Dios hace en nosotros. Por esa razón, este tema es tan importante, hablar de la doctrina del pecado. Debido a que la doctrina del pecado nos recuerda de nuestro quebrantamiento, el sufrimiento y la consecuencia de pecar contra un Dios santo. Al igual nos apunta a la gracia y la misericordia de un Dios amoroso. Más que nunca, la doctrina del pecado es necesaria de hablar en nuestras iglesias. Hoy quisiera comenzar hablando de lo que es el pecado. Y quisiera dar dos definiciones para ayudarnos a entender lo que es el pecado. Miller Erickson, él define el pecado como: el pecado es cualquier acción malvada o motivo maligno que se opone a Dios. En pocas palabras, el pecado es no permitir que Dios sea Dios y colocar algo o alguien en el lugar de supremacía que le corresponde a Dios. Wayne Grudem define el pecado como cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza. Al final del mensaje van a entender un poco una definición más simple. Pero ahora en esta noche vamos a ver dos pasajes que lo mencioné. En 2 de Samuel capítulo 12 y en Salmos 51. En 2 de Samuel capítulo 12, esta historia tiene un lugar aproximadamente un año después del romance de David con Betsabé. Sabemos esto porque al final del capítulo 11 de 2 de Samuel, Betsabé le dio un hijo. Y como ustedes saben, se necesitan por lo menos 9 meses para dar luz a un bebé. Podemos saber que aproximadamente ha pasado un año.
en esta temporada después de la muerte del esposo de Betsabé y la confrontación del profeta Natán a David. Y el profeta Natán llega un día y pide solicita una audiencia con David y le pide que si podría tener un momento a hablar con él de una historia o de algo lo que está pasando en el pueblo. Y David le dice, claro, sí, podemos charlar, no hay ningún problema, dime lo que está pasando. David, sin darse cuenta, él piensa que su pecado ha sido ocultado y nadie lo sabe. Él no piensa que en este momento nadie le va a confrontar. Y el profeta Natán le dice, mira, algo me está molestando y pienso que lo tengo que decir. Y le dice, mira, Natán, David, hay alguien en el barrio, en el pueblo, que tiene una ovejita. Y hay un hombre rico en la comunidad que llegó a este pobre con su ovejita y se lo quitó. Era su mascota, era su ovejita favorita de este hombre pobre. Este hombre rico no tenía ninguna razón para llegar al hombre pobre y quitarle su oveja. Él tiene suficiente dinero para comprar otras ovejas. No tenía el derecho para robarle la oveja de este hombre pobre. ¿Qué hacemos? David estaba frustrado y enojado cuando escuchó la historia de un hombre rico robarle la oveja de un hombre pobre. ¡Qué injusticia! ¿Quién haría algo así? Y luego el profeta Natán le dice a David, el hombre que robó la oveja eres tú. Tú eres el hombre rico. Tú puedes conseguir cualquier otra mujer, pero robaste la mujer de uno de tus soldados. Tú eres el hombre rico que robó la oveja del hombre pobre. En el versículo 7, Natán le dice las palabras, tú eres ese hombre. No, yo me pongo a pensar en un momento porque imagínese David, él pensó por un año que nadie sabía su pecado. Era muy pocas personas, probablemente Betsabé sabía, probablemente algunos soldados, pero ellos no iban a hablar porque si hablan, ¿qué sucede? Ahí mueren. Si él mató al esposo de Betsabé, ¿quién más no mataría para cubrir su pecado? Cuando David escucha las palabras, tú eres ese hombre, yo me imagino que David allí se cayó la boca. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? Yo me imagino que ese silencio que ahorita mismo escuchamos fue el silencio de David. ¿Qué puede decir después de alguien confrontar su pecado? ¿Qué podrías decir? ¿No lo hice? Y Natán le dice luego en el versículo 7, mira David, no voy a ser yo que te va a hablar. Dios tiene algo que decirte y escuche bien lo que Él te tiene que decir. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desgrada? Asesinaste a Urías. Y en el versículo 10, y por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías. Versículo 11, pues bien así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomará tus mujeres y se la dará a otro, el cual se acostará con ellas el pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel.
Versículo 13, David dice, he pecado contra el Señor, reconoció David. El Señor te ha perdonado, ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones ha mostrado desprecio al Señor. Esa última línea allí fue la última palabra que Natán le dio y se fue ese día. ¿Se puede imaginar David escuchando sus palabras? Sé lo que hiciste. El Señor te perdona. No vas a morir, pero tu hijo va a morir en tu lugar. ¿Cómo se sentiría David en ese momento? Por mi culpa alguien va a morir. Y no solamente cualquier persona, es mi hijo. Y no solamente es mi hijo, es un bebé. ¿Qué ha hecho un bebé? Aquí delante de nosotros hay un inocente bebé. Imagínese ese bebé morir delante de nosotros por culpa de alguien. Sería doloroso como padre, sería doloroso como madre. Y David, después de escuchar esas palabras, la única cosa que puede hacer David es pedirle a Dios por misericordia y perdón. Salmos capítulo 51, versículo 1 al 9, es el canto, o es una historia que nos explica lo que David hizo después de ser confrontado por Natán. Y en el capítulo 51 de Salmos, versículo 1 al 9, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado y solo contra ti, y te ha hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas, la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Escucha el llanto del rey David en este momento. Ahora me gustaría si me podrían hacer un favor. Yo sé que allí tienen sus Biblias, pero le di una hoja. Y en su hoja hay términos bíblicos que puse allí que se refieren al pecado. Y que si pudieran solo tratar de circular algunas palabras que vieron salir en estos textos, o algunas palabras que están similar a lo que está sucediendo en nuestro versículo. Traten de identificar algunas palabras que ven en su lista y decir, oh, estas palabras yo las vi en este pasaje. Ok, yo sé que no van a circular tantas palabras, pero solo digan en alta voz qué palabras vieron
en su texto? ¿O qué palabras vieron que había similar? ¿Qué palabras vieron ustedes? Transgresión, ok. ¿Qué más vieron? ¿Perdón? Maldad, ok. ¿Perdón? Traición, ok. ¿Qué más vieron? ¿Perdón? Culpa, ok. ¿Qué más vieron? Injusto. ¿Perdón? Falta de atención, sí, cierto. Falta de atención, ¿ya? ¿Qué más vieron? Inquietud. Pecado. Ok. Now, pensando en esto, vamos a ver acerca de la gravedad del pecado en esta noche. Y yo creo que David es un buen pasaje de hablar de este tema, porque como pueden ver en esta historia, David usa bastantes palabras teológicas y también hay tantas palabras que podemos usar para definir lo que está sucediendo en esta historia. Como alguien mencionó, vemos la palabra transgresión. Transgresión significa rebelión voluntaria contra la voluntad revelada de Dios. Es cuando sabes qué hacer, pero esencialmente cruzas la línea. Dices, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo sé que esto es malo, pero no importa, yo deseo hacerlo. David dice, yo soy culpable de eso. Yo soy culpable de saber lo que es malo y todavía hacer lo que no debo de hacer. También Natán llamó pecaminosa la acción de David, ya que el mismo David también reconoce que su acción fue un pecado. El pecado en esencia es no dar en el blanco o no alcanzar la meta. Es un término deportivo que se refiere al arquero que dispara con cuidado pero no da en el blanco. Son esos momentos en los que intentas hacer lo correcto, pero no alcanzas lo que agrada a Dios. David dice, yo también he hecho eso. Yo he caído corto de la gloria de Dios. No he alcanzado la meta. David también, además, vemos la palabra iniquidad. Iniquidad se refiere a uno que es injusto en sus caminos y que no cumple con la ley de Dios. Ahora la palabra iniquidad en hebreo es avon y está relacionado con el verbo hebreo avá, lo cual significa estar doblado o torcido. Y esto es importante entender, porque en nuestra hoja, como pueden ver, la palabra por perversión es avá. Y el perversión es estar, how do you say the word? Perdón. Es estar doblado o torcido. Podemos ver que hay una conexión entre la palabra perversión y también iniquidad. La iniquidad es doblar, torcer lo que uno sabe que está bien. Transgresión y pecado describen nuestros caminos pecaminosos, pero la iniquidad describe nuestra naturaleza pecaminosa. Nos inclinamos tú y yo, mi querido hermanos, al pecado, naturalmente. Tú y yo nos torcemos hacia el pecado sabiendo lo que es el camino correcto. Pero también podemos ver que el pecado es ofensivo. En 2 de Samuel, Natán le dice a David en el versículo 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que a él le desagrada? Mira cómo responde David en el versículo 13. Él dice, he pecado contra el Señor, reconoció David. David repite esta misma petición en el Salmo capítulo 51, versículo 4. Él dice, contra ti he pecado y solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Mi querido hermanos, la gravedad del pecado está determinado por aquel contra quien se peca. Dios es el problema del pecador, no el pecado. Necesitamos ser salvos del Dios que es santo, justo y soberano, que exige que los pecadores sean castigados. David sigue diciendo en el versículo 4, por eso tu sentencia es justo. Tu juicio es
irreprochable. Escuche las palabras de David. Él dice, yo reconozco que he pecado contra el Dios Santo y lo que el Dios Santo determina que es mi castigo es justo. Eso es ofensivo, mi querido hermano. Si pecas contra una roca, no eres muy culpable. Si pecas contra un hombre, eres culpable. Pero si pecas contra un Dios infinitamente santo, eres infinitamente culpable. Y esta es la verdad de las Escrituras. No importa cuán pequeño lo clasificas tus pecados o los míos, un pequeño pecado te hace culpable ante un Dios infinito. Solo un pequeño pecado te separa de Dios. Y hay que entender esto, porque Dios es infinitamente santo. Y cualquier pecado es infinitamente grave ante Dios. Tenemos que ver la gravedad del pecado. Pero también el pecado es extenso. El pecado no solo es ofensivo, sino que es integral. David no dice, cometí un par de errores. No, David reconoce que él ha fallado y hay dolor. Él sabe que el pecado se remonta al momento que él nace. En el versículo 5, él dice, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Esa no es una referencia a una relación inmoral que tuvo la madre de David, ni a la circunstancia específica que rodeará su nacimiento. Es una referencia a la realidad que afecta a todos nosotros, a cada humano. Cada uno de nosotros nacemos en pecado. Nacemos con corazones que son propensos a desviar a Dios y hacer lo que es malo. Solo piensa en esto. Espero que nadie le enseñe a sus hijos cómo hacerlo mal. Pero yo creo que muchas veces los padres no lo hacen intencionalmente. Por ejemplo, yo he visto en casos cuando niños contestan el teléfono. Y el niño contesta y dice, ¿aló? ¿Está tu mamá allí? Y la mamá dice, no está. ¿Y qué dice el niño? Dice mi mamá que no está. Y yo sé que eso se escucha chistoso. Algunas personas no lo hacen intencionalmente, pero aunque un padre no le enseña al niño necesariamente el mal intencionalmente, un niño no necesita que nadie le enseñe cómo hacer el mal. Porque desde el nacimiento es pecaminoso. Hay veces que los niños ya saben cómo mentir. Yo he tenido casos aquí en la iglesia cuando le pregunto a un niño, ¿quién hizo esto? No fui yo. Sabiendo que y te puede ver en la cara, con una cara recta, sabiendo que lo hizo. Pero también el pecado es inevitable. David dice en el Salmo 51, versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. David afirma que él conocía sus transgresiones antes de la reprensión de Natán. David sabía lo malo que había hecho, pero por un año él pensó que todo estaba ¿qué? Pero ¿tú crees que David no pensaba en cada momento, cada vino que tomaba, que no pensaba, yo traté de emborrachar a Urías? ¿No crees que cada vez que él se bañaba, se sentía el agua, no pensaba en ese día cuando vio a Betsabé? ¿No crees que cada carta, cuando escribía una carta, no pensaba que cuando él escribía la sentencia de muerte de Urías? Mis queridos hermanos, donde quiera que David iba, su pecado estaba delante de él. Y su pecado no le paraba de molestar. Su conciencia siempre estaba delante de él. Todo lo que David hacía le recordaba de Urías. Él no podía tener paz.
La culpa no dejaría en paz a David hasta que asumiera la responsabilidad de su pecado. Y esta es la realidad del pecado para tú y yo. La naturaleza del pecado es tal que ya sea que otros descubren tu pecado o no, pero sepa que tu pecado te descubrirá a ti. Tú no puedes correr de tu pecado y tu pecado no te dejará en paz. Por esa razón David dice, yo reconozco mis transgresiones y siempre lo tengo presente. Mi querido hermanos, el pecado te agotará y te dejará inquieto. No podrás dormir. Estarás pensando, ¿quién sabe lo que hice? Estarás persiguiendo y buscando, porque el pecado no te deja tranquilo. Pero también el pecado aparece tan sutilmente. Su día era como cualquier día. David no estaba buscando por una mujer ese día. David solo salió en su patio, comenzó a ver su reinado y vio en el techo y vio una hermosa mujer. No es nada malo con solo ver. El problema es que él no vio. Él comenzó a desear. Y esa mirada cambió todo para David. Por eso Jesús dice adelante en Mateo capítulo 5, versículo 29, Él dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Mas te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Mas te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Eso es lo que dice Jesucristo. Pero el pecado también es tan profundo. El pecado daña tan profundamente. Una mirada lujuriosa lleva al adulterio. El adulterio hasta la muerte. Hasta mentir, perdón. El mentir hasta asesinar. Asesinato hasta la muerte de un niño. Estas fueron las etapas de David. Y allí está algo que podemos ver. Date cuenta de cuán profundo es el daño porque el hijo mayor de David, Amnón, él repite el mismo pecado de su padre. Pero él no viola a cualquier mujer. Él violó a su hermana, a su media hermana. El pecado daña profundamente. No solo te daña a ti, te dañan las personas también. El pecado devasta tan dolorosamente. Toda esta imagen comenzó con una mirada en ese día. Y después de ese día, David no tenía felicidad. Probablemente finge estar alegre y que todo está bien, pero dentro de su alma había tristeza y pena. Él podría saludar a todos por un año, como si nada había pasado. Por eso son en Salmo 51, versículo 8, David dice, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Escucha lo que él dice. No hay gozo en mi vida, porque mi pecado está delante de mí. ¿Cómo puedo tener gozo sabiendo que ha hecho mal contra un Dios santo? El pecado es serio. Solo míralo en tu propia vida y míralo. Yo debo de mirarlo en mi propia vida. El pecado es grave. Quizás tú piensas que es pequeño, pero el pecado no es pequeño. Lo que percibimos como el más mínimo pecado es infinitamente severo ante Dios. Es un desafío a Dios y te destruye a ti y a los demás. Puede parecer como una exageración y puede ser que estoy exagerando en esta noche, pero piénsalo. En Génesis capítulo 3 fue un pecado que sacó a Adán y Eva del jardín. Solo un pecado. Mi querido hermano, solo toma un pecado para apartarnos de Dios. Nuestra cultura en varias iglesias tienden a tratar el pecado a la ligera, como si no fuera una gran cosa. Pero Dios está diciendo
Cualquier pecado me desafía. Cualquier pecado lo aborrezco. Cualquier pecado lo detesto. No es agradable ante mí. El pecado es grave y tenemos que reconocerlo. Ahora piensa en todo lo que mencionamos, porque ¿cómo se manifiesta en el pecado? ¿Cómo se manifiesta el pecado? El pecado se manifiesta como egoísmo, la tendencia a amar o ponerse por encima de Dios y de los demás. Cuando tú y yo pecamos, pensamos que sabemos mejor que Dios. Yo sé lo que es mejor de mí. Yo sé que tú me dices no hacer esto, pero ni modo, yo lo quiero hacer. Cruzo la línea. El pecado se manifiesta como sensualidad. Sensual significa físicamente agradable. A menudo se utiliza en un contexto sexual, pero no tiene un significado exclusivamente sexual. El pecado es la obediencia al complacer los deseos de uno en lugar de Dios. Si yo lo anhelo, yo lo hago. Pero también el pecado es incredulidad. Es una falta de fe en Dios que resulta en desobediencia. En esencia, el pecado es idolatría. Es la adoración a la criatura o aquello que es creado en lugar de la adoración al Creador. Es adorarme a mí mismo. Es una violación del mayor mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Antes de amar a Dios, yo me amo a mí mismo. La esencia del pecado es simplemente no permitir que Dios sea Dios. Es colocar algo más, cualquier cosa, puede ser dinero, mujeres, hombres, lo que sea, en el lugar de Dios. Pero ¿cómo afecta el pecado nuestra relación con Dios? El pecado resulta en enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Una relación rota con Dios en la que somos sus enemigos. El pecado resulta en culpa. Un daño contra Dios por el cual se debe hacer restitución. También el pecado resulta en nuestro castigo, sea para nuestro bien y la disciplina de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, se apresura su diestra y el día de juicio se avecina. Mis queridos hermanos, cuando Dios disciplina, es por una o dos razones. Es porque vas a recibir su justicia o porque Dios te ama y quiere que tú pares de hacer algo. Porque en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, hijo mío, no tomes la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pero también el pecado resulta en la muerte. Lo podemos ver en Génesis. Dios le dijo a Adán y Eva, si comen de esta fruta, verdaderamente morirán. Y Adán y Eva sí murieron. Algunos años luego, pero murieron. El pecado resulta en la muerte física. Por el pecado, cada uno de nosotros vamos a morir físicamente, guste a quien le guste. Pero también todos estuvimos muertos espiritualmente. En Efesios capítulo 2, Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero también no solamente estamos muertos espiritualmente, por nuestros pecados merecemos muerte eternamente. Después de esta vida, merecemos la muerte, merecemos el infierno. ¿Cómo nos afecta el pecado?
Estamos esclavizados por el pecado. No podemos experimentar la verdadera libertad. También el pecado nos impide afrontar la realidad de nuestra situación. Nos engañamos a nosotros mismos. El pecado nos hace ciegos. El pecado nos hace pensar que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Y no importa lo tanto que tú y yo lo podemos justificar y racionalizarlo, el pecado todavía es pecado. También el pecado endurece nuestra conciencia y nos vuelve insensibles a la palabra y el Espíritu de Dios. Lo que nos hace rechazar la verdad. Y lo podemos ver varias veces. Saber lo malo y todavía lo hacemos porque a mí no me importa lo que dice la palabra. Pero el pecado también resulta en inquietud e insatisfacción con la vida. No puedes disfrutar la vida cuando estás en pecado. No puedes dormir. No puedes tener tranquilidad. Estás en paranoia porque siempre sientes que alguien está detrás de ti. El pecado resulta en egocentrismo y atención centrada en nosotros mismos. Solo piensas en ti. No piensas en Dios y no piensas en nadie más. Solo en tus necesidades. Pero ¿cómo afecta el pecado con nuestra relación con los demás? El pecado resulta en competencia, en comportamiento codicioso. Solo piensa por qué David mató a Usías. Tenía que eliminar su competencia para esta mujer. El pecado resulta en un rechazo de la autoridad. La autoridad a Dios o puede ser una autoridad terrenal. Y también el pecado resulta en una incapacidad de amar. David no estaba amando a Urías a través de matarlo. David no amaba a Betsabé a través de matar a su esposo. David quien amaba era él mismo. El pecado nos hace ciegos a las personas a nuestro alrededor, a Dios, y el enfoque solo está en yo. Pero quiero que noten el alcance del pecado, porque el pecado es una condición universal. Todos aquí han pecado, excepto Jesucristo. Y no han alcanzado, ninguno de nosotros hemos alcanzado el glorioso estándar de Dios. Todos caemos corto de Dios. Nadie aquí puede llegar al nivel de Dios. Pero también el pecado ha corrompido o depravado la naturaleza humana. Nosotros estamos inclinados a hacer el mal. Tú y yo estamos inclinados hacia el pecado. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra voluntad están contaminados por el pecado. No podemos hacer nada por nosotros mismos para sacarnos de este estado pecaminoso. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, en este tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Escuchen lo que Pablo dice. Mis deseos, mi voluntad, mis propósitos. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Y esta es la realidad de nuestro pecado. Porque todos lo hemos hecho en una vez. Porque todos los hemos rechazado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hemos andado por el camino equivocado. Hemos seguido los malos deseos de nuestros corazones. Y hemos seguido al mundo. Merecemos la ira y el castigo eterno de Dios. Eso es lo que merecemos por nuestros pecados. Conectando todo lo que hemos hablado, Dios es santo y le hemos ofendido. Hemos pecado contra Él. Dios es justo,
y con su justicia castigará a los pecadores. Pero al mismo tiempo, Dios es misericordioso. Él es cariñoso y Él desea salvar a los pecadores. El pecador puede ser liberado y el pecador puede ser perdonado. No tenemos que vivir en el pecado. Así como David usa diferentes palabras para describir su pecado, él usa otras palabras para expresar la gracia de Dios. También puedes, si quieren marcar sus Biblias, lo pueden circular, pero noten en el versículo 1, David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. El amor de Dios, mi querido hermano, es grande. Y si su amor es grande, su misericordia también lo es. Por lo cual David le proclama a Dios y dice, yo sé que tú me amas, yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Por lo cual ruego, Padre, en el versículo 7, él dice, purifícame y límpiame. Y si tú me limpias, yo quedaré limpio. Porque cuando tú limpias, tú limpias. Lo que Dios pide a Dios es para que Él quite o remueve su iniquidad. Según la ley de Dios, la pena por estos pecados era la ¿qué? La muerte. David pensaba que iba a morir. Sin embargo, Natán le dice, tú no morirás, pero alguien sí. David no tenía nada más que apelar. Por eso, desde el comienzo de su oración en el Salmo 51, David no pide por nada. Él dice, Señor, solo tenga misericordia sobre mí. Necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu misericordia. David dice, no según lo que yo haya hecho o puede hacer para limpiarme, sino según tu abundante misericordia. Solo tú puedes perdonarme. Ningún sacrificio que yo hago puede perdonar mis pecados. El único que lo puede hacer eres tú. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso con los pecadores al mismo tiempo? ¿Cómo puede un Dios justo salvar correctamente a los pecadores rebeldes debido a su ira? No mucha gente pierde el sueño esta noche porque Dios es bondadoso con los pecadores. Pero por el contrario, tendemos a señalar a Dios y decir, bueno, ¿cómo puede Dios castigar a los pecadores? ¿Cómo puede ser amoroso y dejar que la gente buena vaya al infierno? Pero lo que las personas se olvidan es que no hay nadie bueno. Sin embargo, la pregunta en la Biblia es todo lo contrario. La pregunta en la Biblia es, ¿cómo Dios puede ser justo y dejar entrar a los rebeldes en los cielos? Porque ninguno de nosotros somos buenos. Sabemos lo que merecemos. Pero ¿cómo puede Dios ser justo y bueno y dejar los malos entrar en su presencia? Si un juez de hoy miraría a un criminal culpable de traición y dijera, eres inocente, puedes irte libre, muchos demandarían que ese juez renunciara a su posición de inmediato. ¿Por qué? Porque la ley demanda justicia. Y dejar al culpable ir libre no es justicia. Sería un crimen. ¿Por qué? Porque ese juez no es justo. La justicia exige que el juez diga al culpable, culpable, y diga al inocente que eres inocente. Él no puede simplemente pasar por alto nuestra rebeldía. Por esa razón, ¿cómo puede Dios, que es totalmente justo, mirarnos a nosotros, que somos totalmente culpables en nuestros pecados, y cómo Dios puede decir al culpable que es inocente? Y todavía siendo justo. ¿Cómo lo puede hacer? Solo a través de Cristo. Dios ha mirado a los pecadores, muertos, porque tú y yo éramos muertos. ¿Y qué hizo Dios? Él envió a su Hijo, el Dios en carne. Él envió, el Evangelio es la buena noticia de que Jesús ha vivido la vida que tú y yo no podríamos vivir. Él vivió la vida perfecta aquí en esta tierra. Aunque tuvo tentaciones como hombre, no cayó en tentación.
y no pecó. Pero aquel que no pecó tomó el lugar del pecador para que el pecador pudiera ser libre y el inocente ser culpable. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Él murió la muerte que tú y yo merecíamos. Él murió en nuestro lugar como sustituto por nosotros. Él murió por tu pecado y por lo mío. La belleza de la cruz, a la luz de todo lo que estamos hablando, es que Dios en la carne estaba experimentando el juicio total de nuestros pecados y en el proceso permitiendo la salvación de los pecadores, satisfaciendo su justicia y ira, y a través de su misericordia y amor. ¿Es justo Dios con el pecado? Sí lo es. Solo mira la cruz. ¿Es Dios misericordioso y amoroso con los pecadores? Sí lo es. Solo mira la cruz. Jesús ha vivido la vida que ninguno de nosotros podíamos vivir. Y Él murió la muerte que nosotros merecemos. Pero Él venció el enemigo que nosotros no podíamos vencer. Y el pecado y la muerte al mismo tiempo. Él resucitó de entre los muertos. Y Jesús vivo está. Lo que hace posible la salvación para todos. A través de Jesucristo podemos recibir limpieza, ser renovados y ser perdonados. Pero sin embargo, para ser perdonado, debes darte cuenta de la necesidad de un Salvador y debes confesar tu pecado a quien puede salvarte. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mi querido hermanos, para recibir el perdón, uno debe asumir la responsabilidad personal. Sabemos que ninguno merece perdón, pero por gracia y misericordia lo recibimos. Pero para recibir gracia y misericordia, tienes que asumir lo que has hecho. En Génesis 3, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y como todos ustedes ya saben, ellos jugaron el juego de culpar el uno al otro. Pero antes de jugar el juego de culpar el uno al otro, ellos estaban escondiéndose. Y es parte de la naturaleza humana, cuando alguien hace algo malo, ¿qué hace? Se esconde. Mis perros, cuando hacen pipí en la casa, son animales. Pero cuando saben que hicieron pipí, ¿sabes lo que hacen? Se van en su jaula. Porque sabieron que hicieron algo mal. Y ahí se quedan por un buen tiempo, hasta que camino en la casa y veo que hay pipí en el piso. Los niños, cuando quiebran algo en la casa, lo esconden o lo tratan de arreglar y actúan como si nada pasó. Mi querido hermanos, no hay que esconder nada ante Dios porque Él ya lo sabe. ¿Por qué jugar el juego de escondite? Encuéntrame, Dios. Sin embargo, Dios dice: yo ya lo vi. Solo confiesa tu pecado. Ven a mí. Pero jugamos el juego de las excusas. Como ya saben, Adán dijo: es la mujer que tú me diste. Y la mujer dice: fue el serpiente. Y el serpiente dice: fue de estos dos tontos. El punto es esto. Siempre estamos jugando el juego de culpar a alguien por mis pecados. No le culpes a nadie. Por favor, no culpes a tus padres. David no le culpó a sus padres. No le culpes a las personas que te han hecho daño. No le eches culpa al diablo. El diablo me hizo a mí hacerlo. Mira, Santiago capítulo 1 versículo 14 lo dice así: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ahí no hay culpa de mamá, de papá, del diablo, de nadie.
El culpable ahí eres tú y yo. Por lo cual, cuando pecamos, debemos asumir la responsabilidad. Debemos pedir perdón, pero también hay que ser específico. ¿Has confesado una vez tus pecados? Y yo he escuchado muchas oraciones cuando las personas oran generalizan sus pecados. Señor, perdóname por todos mis pecados. Pero no hay que pedirle perdón por perdóname todos mis pecados. Sea claro con Dios con lo que has hecho. Llama el mal lo que es. Sea específico cuando has caído corto. Sea específico cuando has cometido pecado. No trates de generalizarlo. Llama el pecado por lo que es. La confesión es más que decir, Señor, por favor, perdóname de todos los pecados que haya cometido. Se necesita más que eso. Se necesita ser claro con lo que has pecado. Si mentiste, pídele a Dios que te perdone por mentir. Si robaste, pídele a Dios, perdóname por robar. Si hice esto, pídele perdón por lo que hiciste claramente. Mis queridos hermanos, el diablo acusa en términos generales. Él quiere que te sientes mal, pero no quiere que usted haga nada en el respeto. Pero el Espíritu Santo quiere que usted esté bien con Dios. Y Él te convence de los pecados específicos de que debes confesar. Ese pensamiento impío, esa declaración falsa o ese acto impío, confiésalo directamente, sea específico. Segundo de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. So debes de tomar responsabilidad, debes ser específico con tu pecado y debes de arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cambiar de opinión es cambiar de actitud. La confesión de David refleja el dolor santo que deberíamos tener por nuestros pecados. Si te sientes bien con tus pecados, no te has arrepentido. Pero el arrepentimiento no es solo sentir pena por los pecados. Es sentir suficiente pena como para dejar de pecar. La gracia barata quiere ser perdonado mientras continúa en pecado. Pero no te has arrepentido si no estás dispuesto a apartarte del pecado. El arrepentimiento admite que usted estaba equivocado, que Dios tenía razón y que algo tiene que cambiar en tu vida. Si confiesas tu pecado, si confesamos nuestro pecado, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No hay consejería que te puede limpiar. No hay pastor que te puede limpiar. No hay iglesia que te puede limpiar. No hay ritual que te puede limpiar. Solo la sangre de Cristo. Pero para ser limpio, tienes que ir ante Él con sinceridad, con un corazón quebrantado y reconocer que has fallado y pedirle a Él que te limpie y no volver atrás. Déjeme orar por nosotros como iglesia en esta noche.